Amigos, muy buenas noches. Soy Irán y el día de hoy les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Recuerdan cómo les enseñaron en su primaria, en su secundaria e inclusive en su prepa sobre cómo los españoles conquistaron la Gran Tenochtitlán? Muchos de nosotros recordamos que el maestro se paraba frente a nosotros y nos explicaba en un pizarrón sin cesar. Nosotros solamente apuntábamos. Súper divertido, ¿no? Pero ¿qué pensarían de que yo les ayudara a recordar cómo Cortés y su ejército conquistaron lo que un día fue el gran imperio mexica, sin necesidad de un pizarrón o de una clase que ustedes sientan que dura horas? Es decir, ¿qué les parecería que yo les platicara qué pasó como si fuera un cuento? Bueno, pues ahí les va. Como deben recordar, en 1492, Cristóbal Colón descubre oficialmente América y esto da pie a muchas acciones. Por ello, en 1503 se crea la Casa de Contratación de Sevilla. Esta institución se encargaba de regular todos los asuntos coloniales y asuntos que involucraran exploración a nuevas tierras o a tierras recién conocidas. El gobernador de ese entonces, Diego Velázquez, llevó a cabo la organización de tres exploraciones sumamente importantes, en 1517, en 1518 y en 1519. Debemos recordar la última fecha, puesto que en 1519 Hernán Cortés es nombrado capitán general y justicia mayor por Velázquez. Esto dio pie a que Hernán Cortés fuera capaz de liderar su primera expedición hacia el continente americano. Sin embargo, el gobernador de Cuba no estaba tan contento de que Cortés fuera quien llevara a cabo esta expedición, pero realmente a Cortés esto no le importó y emprendió el viaje. Llegó a tierra y tras la victoria contra los primeros nativos que se encontró, capturó a la famosísima Malinche, quien se volvió su intérprete, y dicen por ahí que también su amante, pero no sabemos. Moctezuma, que era el Tlatoani o el emperador de Tenochtitlan en ese entonces, había escuchado varios malos augurios que tanto sus sacerdotes como sus personas, su pueblo, les habían dicho. Se había escuchado de la presencia de la Llorona, de el incendio repentino del templo de Huitzilopochtli y de la aparición de un cometa, lo cual era sinónimo de no muy buenas noticias. Sin embargo, Moctezuma no sabía a qué se debían estas malas noticias. Volvamos con Cortés. Cortés llega por fin a territorio mexicano. Llega a la villa de la Veracruz, lo que hoy conocemos como Veracruz. Y las autoridades de ahí, es decir, quienes se encargaban de custodiar los puertos en ese entonces, les permitieron continuar con su expedición, puesto que Cortés les dijo que simplemente era una expedición para conocer, ¿no? Para turistear y ese tipo de cosas, jamás para conquistar. Con esto, Cortés le escribe a Carlos V, el rey de España, como el chocolate, sí, para convencerlo de que América es un continente sumamente extenso que necesita de más tiempo de expedición. ¿Y qué creen? Lo logró. Por ello, Cortés continúa con su camino y se encuentra una que otra población enojada porque dicen estos intrusos, ¿qué onda? Pero bueno, Cortés con sus armas, sus caballos, su pólvora y demás, los derrota. Y los tlaxcaltecas y los nativos de Zempoala son los primeros pueblos que se unen tras ser derrotados. Y así siguió Hernán Cortés con sus aliados hacia Tenochtitlan, puesto que todos ellos tenían un objetivo en común, un pez gordo al cual pescar, los mexicas. Entonces, al acercarse a Tenochtitlan, Moctezuma escucha de los españoles y de que se está haciendo todo un revoltijo como medio en contra de ellos. Entonces Moctezuma se pone vivo y manda varios súbditos con con Hernán Cortés y sus ejércitos para darle regalos y riquezas. Esto con el objetivo de que se fueran, ¿no?
te damos tus cositas, tus regalitos, tus recuerditos, vámonos. Pero ¿qué creen? Esto no funcionó. Con esto, Hernán Cortés dijo, híjole, si a mí me están regalando esto, ¿qué van a tener allá? Por ello, la avaricia de Hernán Cortés y de su ejército español lo llevó a querer descubrir qué había dentro de Tenochtitlan. Y bueno, a Moctezuma no le quedó de otra más que recibir a los españoles en lo que hoy conocemos como la calzada de Tlalpan. Y bueno, ustedes seguramente se imaginarán, ¿no? Tras ver a una persona sumamente rara, llegando en caballos, con una armadura brillante, alto y demás, pues ustedes ¿qué creen? Moctezuma, el tlatoani de esa época, creyó que se trataba del mismísimo Quetzalcóatl, tocando tierra. ¿Cómo ven? Un dios, el mismísimo dios, en tierra firme con los mexicas. ¿Qué mejor? Entonces, es importante mencionarles que Cortés saludó a Moctezuma estrechando la mano, con contacto físico, ¿no? Y se suponía que nadie podía tocar al gobernante, al emperador, al tlatoani de esa época, porque él también era considerado un dios. Entonces, el hecho de que Moctezuma y Cortés se hayan saludado con contacto físico era la confirmación de que Cortés y su ejército eran dioses. Era Quetzalcóatl y los demás dioses visitándolos, ¿no? Entonces, Cortés se encontró así y dijo, no inventes, ¿qué es esto? Es algo increíble. Entonces, él no estaba consciente de que había algunos problemillas en España con él. ¿Problemillas a qué me refiero? Diego Velázquez, el gobernante, ya no estaba tan contento de que Cortés siguiera con la exploración en Tenochtitlan, en América, por lo que decidió mandar a el famosísimo y muy escuchado Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés y regresar a su ejército y este señor a España y concluir con esta expedición. Porque, bueno, como saben y como les dije al principio, había varias personas que no estaban muy contentas en que Hernán Cortés fuera el general de esta expedición, entre paréntesis, el gobernador de Cuba. Y bueno, cuando Narváez llega a América, a Tenochtitlan, Cortés se entera y va a combatirlo. Y pues, ¿qué creen? Cortés gana. Pero en lo que Cortés estaba ahí metido en las peleas con Narváez, un listillo llamado Pedro de Alvarado, parte del ejército de Cortés, aprovechó esta oportunidad de que Cortés estaba distraído peleando con Pánfilo de Narváez y comenzó a realizar actos sanguinarios en contra de los mexicas con el objetivo de debilitar a su ejército y empoderar al ejército español. Y bueno, cuando Cortés gana la lucha contra Pánfilo de Narváez, él regresa a Tenochtitlan y, oh sorpresa, es sitiado por todos los mexicas que quedaban. Sin embargo, Cortés usa una estrategia muy importante. Como Moctezuma seguía pensando que él y su ejército eran dioses, se aprovechó de esto y le pidió a Moctezuma que antecediera por ellos, y así fue, lo que causó que Moctezuma fuera apedreado. Y no se murió por eso. Murió por condiciones que realmente nadie sabe, condiciones extrañas que nunca vamos a saber. Pero bueno, con esto, obviamente, pues Moctezuma se fue del trono, se fue del imperio y le sucedió Cuitláhuac, el siguiente emperador. Y bueno, después de esta noche en donde pues Moctezuma fue apedreado, en donde Cortés fue sitiado y demás, llegó una noche conocida como la Noche Triste, en donde muchos españoles pudieron escapar de la furia de los mexicas, pero estos fueron pocos, lo cual causó un debilitamiento importante en el ejército español. Por ello, Cortés empezó a planear cómo reestructurar sus estrategias para poder ganarles
y ahora sí, darles en donde más les duele a los mexicas por haberse portado así con ellos. Entonces, él decide que va a atacar por medio del agua, con sus barcos, sus cañones, los cuales vencerían a los mexicas a como diera lugar. Y bueno, acompañado por una incontrolable epidemia de viruela, que cabe mencionar que los españoles lo llevaron a la Nueva España, el pueblo azteca claramente se debilitó, porque ellos no conocían ni la enfermedad, no tenían cómo curarla ni nada, y pues muchos fallecieron. Y aunado a esto, por varios días, que se convirtieron en semanas y después meses, los españoles se encargaron de que ningún suministro ni de agua, ni de comida, ni de cuidado médico entrara a la Gran Tenochtitlan, logrando debilitar aún más al pueblo azteca. Y así fue como en 1521 el sucesor de Moctezuma Cuitláhuac fallece de viruela, dejando a Cuauhtémoc o Cuauhtémoc como lo conocemos todos, al mando. Y bueno, después de esta sucesión, Cuauhtémoc se encarga de liderar la más feroz resistencia en contra de los españoles. Y bueno, los esfuerzos fueron muchos, el ejército estaba muy preparado, pero a pesar de eso, ellos no tenían la tecnología, no tenían las espadas, no tenían los caballos, no tenían la pólvora, no tenían los cañones ni las pistolas que los ayudaran a derrotar a los españoles. Y bueno, finalmente, Cuauhtémoc es capturado por el ejército español. Y con ello, el ejército mexica es vencido. Y bueno, tristemente, un 13 de agosto de 1521, el imperio mexica cae. Y bueno, para los mexicas, todavía no eran mexicanos claramente, para los mexicas, esto significó el fin del quinto sol. Y bueno, posterior a todos estos acontecimientos comenzaron los actos de colonización, en donde muchos mexicas perdieron la vida porque los españoles querían que México, Nueva España, fuera un pedacito más de España, dejando atrás todas las tradiciones, la religión, la cultura, la gente inclusive, que una vez hubo en el gran imperio de Tenochtitlan. Y bueno, por mi parte esto es todo. Espero les haya gustado este video, espero les sirva y espero que les haya refrescado un poquito la memoria de lo que pasó en el hermoso imperio de Tenochtitlan, que ahorita es la fabulosa, hermosa, preciosa Ciudad de México. Muchas gracias amigos por escucharme, por tomarse el tiempo de ver este video que, entre paréntesis, es mi examen parcial. Les mando muchos besos y buenas noches.